Hola, buen día. Aquí estamos en la ciudad de Tandil. Mañana fresca, con heladita. Recién pude probar un poco la helada. Llevé a mi nena, la más chiquita, la de 14, al colegio, al colectivo, porque tiene que ir al colegio, a la secundaria que va ella. Porque la mamá no está, siempre la lleva la mamá. Pero justamente tuvo que ir a cuidar a una ancianita, muy viejita. Aunque nosotros no somos nada chiquitos. Ya pasamos los 60 los dos, así que... Pero aquí estoy en esta mañana contento, muy contento. Más allá de todas las pruebas que uno pasa, porque tú te parece que yo no paso pruebas, paso igual que vos. Pero siempre en la confianza. No temeré de mal alguno porque el Señor está conmigo. No temeré de las adversidades, porque las adversidades me ayudan a crecer en fe, a crecer realmente, a confiar en Dios. Porque dice que no andamos por vista, sino es por fe. Y muchas veces hay cosas en esperanza que se esperan, pero la fe nos va llevando y la esperanza después se hace realidad, se hace cumplida. Pero momentáneamente muchas veces tenemos que estar pasando por pruebas, por luchas, por dificultades. Hoy las económicas son muy difíciles, en general para todos, acá no se escapa nadie, en Argentina y en el mundo. Pero bueno, pero vamos caminando. Lo hermoso de todas estas cosas es que vamos caminando en el Señor, lo que hemos creído. Otros van caminando con la suerte, con el destino que ellos se piensan que tienen, ya planeado, porque piensan en el futuro, pero el futuro sin Dios es incierto. Ahora, hermanos queridos, cuando Dios comienza a encaminar una vida, cuando Dios comienza a llevar una vida hacia adelante, como la mía y la de muchos que me están oyendo, y aún aquellos que están escuchando la palabra de Dios por primera vez, o que la vienen escuchando, porque hasta el día de hoy seguramente venís caminando vos con tu fuerza, con tu capacidad, con tu sabiduría, con tu conocimiento. Pero sería lindo que todo eso que tenés en ti, tú lo puedas depositar en las manos del Señor. Porque entonces Dios hará de ti algo mucho más grande. Seguramente llegaste a grandes cosas en la vida, pero no tienes lo más importante de la vida, que es la paz de tu alma, la paz de tu espíritu, la paz de la mente, la salud del cuerpo. No hablemos de la salud en total de enfermedades, sino la salud. Porque cuando nosotros estamos bien con Dios, dice que aún nuestro espíritu nos sana. Nuestra alma, cuando está en agradecimiento y está contenta, nos sana. Aunque ciertas enfermedades puedan estar, pero uno siente el gozo, siente la paz, siente la alegría. Mira, yo hace 38 años que vengo orando por los enfermos. Te podría contar cientos de milagros, por no decirte miles, pero cientos te podría contar. Y aún yo orando por muchas enfermedades de las que tengo yo he orado por los demás y Dios los ha sanado. Y a mí no me sana. Alguien me dice, pero vos no tenés fe. No es eso. Porque ¿qué es lo que le dice el Señor a Pablo en un momento en que Pablo exigía la sanidad, exigía la liberación, exigía estar sano para poder demostrar que Jesús estaba en él, que Dios estaba en él, que él había tenido un encuentro con el Dios vivo, con el que hizo los cielos y la tierra y que se hizo hombre, que murió y resucitó, que después le sale al encuentro en el camino, cuando iba camino a Damasco para destruir a la iglesia del Señor, para destruir a los cristianos, para meterlos presos y los mandaban a la muerte. Pablo tiene un encuentro muy fuerte con el mismo Señor Jesucristo. Y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo de Tarso? Dura cosa dar golpe contra el aguijón. Claro, había un aguijón que tenían los caballos, cuando iban llevando las carretas o los mulos, que no podían patear mucho porque ellos querían patear el carro, pero no podían patear porque el aguijón los pinchaba. Bueno, y es lo que le pasaba a Pablo. Iba persiguiendo a la iglesia, pero no sabía que no perseguía a la iglesia, perseguía al Señor Jesucristo. Pablo ya años después o tiempos después le pedía que él fuera sano de el problema que tenía. Seguramente todos hablan de la vista, pero el Señor le dice, bástate mi gracia,
bástate el poder mío. Porque Pablo dice, para que la grandeza de Dios, la gloria de Dios, el poder de la gloria Shekinah de Dios que estaba en él, que se manifestaba en grandes prodigios, señales y maravillas, y en salvación de alma, para que no se ensancharan. Pues yo muchas veces escucho a algunos siervos de Dios, por no decir otras cosas, y hablan de las cosas que Dios hace con ellas. Hermanos, ¿y qué le hace es el Espíritu Santo? Simplemente uno es un jarrito de Dios nada más, un vasito de Dios. Entonces Pablo estaba en este gran angustia de querer ser sano. Pero el Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Claro, cuando más débiles somos, hermano, cuando más necesitamos de Dios, fluye más el poder de Dios, fluye más la gracia de Dios, el poder majestuoso del Espíritu Santo, aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo. Se palpa cuando hablas la palabra de Dios. La unción se derrama. Bueno, ¿a dónde quiero llegar yo en este día? Entre todos los discípulos que el Señor comenzó a llamar, hubo uno que tuvo un encuentro muy fuerte con el Dios del cielo. Ya el Señor lo había llamado, había experimentado algunas cosas con él, pero no tenía un compromiso todavía fuerte. No tenía, todavía no, porque el Señor lo llamó, vení Pedro, vení Jacobo, vení Juan, vení Santiago, vení Andrés, vení Felipe, algunos de los poquitos que empezó a llamar. Pero todavía les costaba a ellos entender que Jesucristo era el Mesías enviado a Israel. Aunque tenían experiencia, que ellos lo seguían porque sabía que algo había en él. Y llega una mañana, un día muy especial, que el Señor, hacía pocos días o meses que había salido de esa gracia que había estado en el desierto, el Señor Jesucristo, y ya el poder se notaba que había en él, que era muy grande. Entonces multitudes lo seguían de todas partes, miles y miles y miles de multitudes. Entonces en una mañana que sale el Señor, después de que iba al monte a orar, viene la mañana temprano y estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, todo ahí esperando, porque habían venido y no habían pescado nada. Entonces estaban las barcas ahí, estaban limpiando ahí un poco las redes. Entonces dice el Señor a Pedro, porque ya lo había bautizado como Pedro, porque Pedro quiere decir roquita, pequeña piedra. En cambio, el otro nombre que tenía, no, el de Simón es de aquí para allá, es como una rama, no es una cosa estable. En cambio la tierra, la piedrecita es estable, cuando está sobre cimiento firme, la roca eterna que es Jesucristo. Porque una cosa los que tienen que escucharme de aquel lado, que la roca eterna es Jesucristo, no es Pedro. Pedro no es la roca eterna. La roca eterna, la piedra inconmovible de los siglos, es Jesucristo. Y sobre él se funda la iglesia. Entonces le dice a Pedro, Pedro, ¿me presta la barca? Sí, Señor, tómala. Y entonces el Señor hace unos metros, entra un poco adentro del mar, para poderle hablar a las multitudes. Después que le habla a las multitudes, él viene nuevamente y le dice a Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Le quería dar, él le proveyó algo al Señor y el Señor se lo quería gratificar con algo económico. Boga mar adentro, Pedro, ve a pescar.
porque ya habían tenido una mala noche, siendo que eran hombres pescadores que conocían los tiempos y conocían cómo estaba en el mar y todo. Entonces Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Más en tu palabra lo voy a hacer. Hermanos queridos, aquel que me está escuchando y amigo aquel que me está escuchando por primera vez. Mira, las palabras del hombre no tienen vida en sí mismo. Ahora cuando la sabiduría eterna, que se emana desde los cielos y se hace hombre, en la persona de Jesucristo, da la orden, esa orden es categórica, porque la da la sabiduría eterna, el poder que hizo los cielos y la tierra, que hizo todo por la palabra, da la orden. El corazón de Pedro sale. Hemos estado toda la noche, Señor, pero en tu palabra. Por eso hoy la iglesia del Señor le falta algo. Le falta el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque tienen razonamientos humanistas, la mayoría de los líderes del Señor. Enseñanzas doctrinales de hombres. Ahora la fuente de la sabiduría está acá. Cuando emana el poder del Espíritu Santo en uno y sale de uno, emana ese poder. Porque en un momento dice el apóstol Juan ya en la vejez, ustedes no tienen necesidad de que nadie le enseñe las Escrituras, porque ustedes tienen la unción y la unción les enseña la verdad de las Escrituras. Ella les enseña. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia en estos 2000 años? Ha metido mucha doctrina de hombre. Porque no nos olvidemos que en el año 300 se contamina la iglesia del Señor, la comprada y lavada con la sangre de Cristo, porque estaban cansados del sacrificio, de morir, de ser mártires por la causa de Cristo, y morían, y mataban. Cuando más mataba el Imperio Romano, más cristianos crecían. Entonces uno de los emperadores, Constantino, tuvo una idea. El diablo sabe cómo idear su fábula, su doctrina satánica. Toma la vida de este rey romano y dice, vamos a hacer algo, porque es imposible seguir persiguiendo la iglesia, porque cuando más perseguimos, más discípulos de Cristo tenemos acá en Roma. Vamos a unificar los pensamientos. Nuestra religión, el ocultismo que ellos vivían, de muchos dioses que ellos tenían, con el Evangelio. Y ahí salió la famosa Iglesia Católica. Ahora, desde ahí comenzó la destrucción de la iglesia, porque entró el conocimiento humano y satánico, se unificó. Ahora, ¿qué pasa? Dios quiere realmente restablecer nuevamente la escritura, la doctrina, porque la palabra de Dios siempre fue la misma. Lo que pasa es que el ocultismo romano unificó pensamiento. Entonces los líderes que tenían la religión romana, cristiana, eran todos idólatras. Y los nuestros fueron siendo seducidos y quedaron en el camino. O se contaminaron con las doctrinas del romanismo. Ahora Dios, para hacer volver nuevamente al pueblo a las Escrituras, comienza a levantar a hombres como Lutero, Calvino y otros tantos que fue levantando en los tiempos, para hacer volver la iglesia al
Señor. Ahora el problema es que pasan los siglos y la iglesia quedó con la doctrina de hombres también. Luterana, calvinista, metodista, bautista, pentecostales, cuando sabemos que las escrituras son una. Por eso la iglesia tiene que volver a la fuente de la sabiduría, que es la escritura bíblica. No hay otra. Se han creado tantas doctrinas, tanta fábula, tanta filosofía humanista, filosófica, que están dentro de las iglesias. Pero el centro de la cabeza no es el Espíritu Santo el que está guiando a la iglesia en general. Por eso Dios quiere que volvamos nuevamente a la fuente de la sabiduría. Y cuando le habla a Pedro, le habla a la fuente de la sabiduría, del conocimiento, de la inteligencia. A través de Jesucristo estaba toda esa fuente. Entonces Pedro sale, en el nombre de Jesús, a pescar. Pero claro, se pegan semejante susto, hermano. Porque tiran la red al costado, nada más. Habían hecho no habían cazado ni a 50 metros. Miren, ahí no mataban. Tiran la red, sacan tantos peces, que tienen que llamar a otras barcas. Y llenaron las barcas de peces. Cuando vienen a tierra, Pedro cae quebrantado. Cae quebrantado. Y salió algo que fue tremendo. Quítate de mí, Señor. Quítate de mí, Señor. Porque soy hombre pecador. Soy hombre corrupto. Soy hombre violento. Soy hombre iracundo, blasfemio, insultante. Quítate de mí. Hermanos queridos, cuando la palabra, la vida, te toca, algo grande viene de parte del Dios del cielo. Y esto es lo que precisa la iglesia del Señor en este tiempo. Que el pueblo del Señor se ha tocado, quebrantado, como fue Pedro. Esa fue la segunda experiencia que tiene Pedro con la salvación, con la redención de su alma, de su espíritu, para romper la tradición de hombre, de religión judaica que tenía. Ahora, ¿cómo te encuentras tú de aquel lado, hermano, hermana? ¿Estás preparado? ¿Estás contento con que, bueno, sacas muchos peces, haces muchos milagros, señales, prodigios, maravillas, como hizo Pedro? Pero tú estás entendiendo que el que da la orden es el Espíritu Santo de Dios. Ahora tu alma y tu espíritu, por eso no te vas a salvar. Porque en el desierto quedaron millones de judíos que vieron prodigios, señales y maravillas, como nunca ninguna nación de la tierra había visto. Nunca habían visto a un Dios hablar en persona. Sobre el monte Sinaí habló personalmente el creador de los cielos y de la tierra y dio los 10 mandamientos. Y toda la nación judía y todas las naciones que estaban con los judíos temblaban al oír la voz del soberano, porque dice que retumbaban los cielos y la tierra cuando daban los 10 mandamientos. Ahora, todas esas 600.000 hombres que se contaban de 20 para arriba, los miles de niños o jóvenes de 20 para abajo, todas las mujeres judías no estaban contadas, y algunas naciones que habían salido con los judíos, eran millones, escuchando retumbante la voz del soberano del universo. ¿Tú crees que obedecieron? Todos murieron en el desierto, todos, en 40 años. Solamente entraron de los 20 años para abajo y solamente 2 de esa generación, que ya eran viejos cuando murieron, Josué
y Caleb. Tampoco pudo entrar Moisés ni Aarón, porque habían desobedecido la palabra. Hermanos queridos que me estás escuchando, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetrante, cortante como toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, todo, discierne todo pensamiento y saca toda cosa a luz. Porque si tú quieres recibir la vida, si tú quieres recibir la virtud, si quieres recibir el poder que hizo los cielos y la tierra y que se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, tenés que morir como Pedro ese día cayó a los pies de Jesucristo. Apártate de mí, Señor. Él ya había tenido un encuentro, era judío, conocía las leyes judías, pero ahí le estaba hablando el que había hablado inspirado por el Tanaj, por la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el que era el dueño, porque eres la palabra personificada en la persona de Jesucristo. Y que en esta mañana tú puedas entender, iglesia bendita, que si no te arrepientes, muchos quedarán en el camino. Porque Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y Jesús, ¿qué dice? Mis palabras son espíritu y son vida. Hoy tenemos los púlpitos vacíos, no tienen vida. Cuando la mayoría de los predicadores predican, los apóstoles predican, los profetas predican. Porque solamente muchos predican la avaricia, las falsas doctrinas, filosóficas, psicológicas, halagueñas, pero no predican la palabra, que es la que nos da la vida a nosotros. Por eso cuando Pedro recibe el orden del Señor, obedece a la palabra, pero viene y cae quebrantado. Apártate de mí, Señor. Muchos para este renuevo que manda Dios a la iglesia, porque manda un renuevo Dios a la iglesia del Señor en este tiempo, tienen que estar pensando, ¿están preparados para recibir este renuevo de Dios? Porque viene algo muy grande de parte del Dios del cielo. El Dios del cielo va a restaurar la iglesia, como fue al principio, allá en el Pentecostés. Que todos tenían un pensamiento, todos estaban en la misma voluntad, todos estaban ahí, unánimes. A esa iglesia tiene que volver el Señor. La iglesia de hoy no le sirve, porque está dividida en muchos pensamientos, en muchas doctrinas. Tiene que volver nuevamente a la fuente de la sabiduría, a la palabra eterna que es Jesucristo. Por eso Pedro dijo, apártate de mí, Señor. Y ella se había bautizado y todo, como se habían bautizado la mayoría cuando lo reconocieron al Señor como el Mesías enviado del Señor, como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ya se habían bautizado ellos. Y caminaban algo con el Señor. Pero todavía no se habían entregado de lleno al Señor. Pero en esa mañana, a través de este milagro, Pedro entendió que el que lo había enviado y el que había hecho semejante milagro era el creador de los cielos y de la tierra, que estaba hablando a él a su vida. Ahora, claro, Pedro queda muy compungido, muy contristado, y el Señor le da una palabra a Simón, el que era medio como como el sauce que va de aquí para allá. Le da esta palabra: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos queridos y hermanas queridas que me estás escuchando, hay que santificar nuestra vida, hay que purificar nuestra vida a la verdad que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, no importa qué religión vivís,
Si no buscas al dador de la vida, que es Jesucristo, ninguna religión de la tierra te puede salvar. Porque la mayoría de las religiones no tiene a Cristo como el centro de su vida. Y aún la iglesia que dice proclamar el Evangelio de Jesucristo se tiene que aferrar a la palabra y quitar del medio todas las doctrinas que han entrado. Mira, hay doctrina, hay Biblias, hay alabanza, adoraciones que no pertenecen a Dios. Ni siquiera inspiración del Espíritu Santo. Son de hombres. Y aún algunas son satánicas. Pero han entrado, porque ya los apóstoles lo estaban advirtiendo, que debíamos luchar por esta fe que había sido un día dispuesta para salvación, pero que habían entrado, que había muchos herejes dentro de las iglesias. Muchos falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores. Por eso Pablo, cuando habla a la iglesia de Éfeso, le hace una advertencia grande a los ancianos. Por favor, pastoreen la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Pastoreenla en la humildad, en mansedumbre, en templanza. Porque van a entrar falsos lobos. Porque de ustedes se levantarán falsos lobos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, como 38 años atrás, que en un misterio se nos dijo: entre ustedes hay un lobo que a su tiempo va a dividir la iglesia. Pasaron los años, bueno, nos olvidamos todas estas cosas. Pasaron más de 20 años y fue una realidad, hermano. Del que menos uno podía pensar, porque es cierto, era muy humilde, muy quedado, dividió la iglesia. Hermanos queridos, pero no está el temor de Dios. Ese es el gran problema que tienen muchos que dividen la iglesia. El temor de Dios no está, porque si está el temor de Dios, jamás tú dividirías la iglesia. Nunca, jamás. Por esto es importante, hermano, en estos tiempos, de poder entender, de poder oír la voz de Dios. Aún el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista. Y pedirle al Dios del cielo realmente si está haciendo la voluntad de Él. O a ver si está haciendo la voluntad de los hombres. Porque muchos seminarios y muchos institutos bíblicos han levantado hombres, como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y no, porque el ministerio es personal. El ministerio lo concede el Espíritu Santo. El ministerio lo concede, no el instituto bíblico. Este es el gran problema que tiene la iglesia hoy en día. Los dones nadie los puede entregar, porque ni aún imponiendo manos. Porque Felipe, estando en Samaria, donde Dios había hecho milagros impresionantes, hasta el brujo que estaba encubiertamente, cuando llegan los apóstoles y empiezan a meter mano, ahí sí comienzan a recibir las lenguas y cosas especiales de Dios. Pero momentáneamente, con Felipe, milagros impresionantes, sanidades, ciegos, paralíticos, leprosos, sanados. Pero cuando llegan los apóstoles Pedro y Juan y comienzan a meter mano, el Espíritu Santo cae y el brujo se es descubierto. Mirá, el brujo estaba con Felipe y es descubierto. ¿Cuántos brujos tenemos dentro de las iglesias? Porque el brujo es el que manipula la palabra de Dios muchas veces. Y lo tenemos sentado y gritan como locos. Porque quieren hacerse oír, sentir. También sé que hay hombres que están llenos de Espíritu Santo y son una bomba dentro de las iglesias. Que tampoco la iglesia los acepta, porque bueno, son como Juan el Bautista, que no se casaban con nadie. Él estaba por la palabra y vivía por la palabra. Hermanos queridos y hermanas queridas, ¿realmente estás quebrantado delante de la presencia de Dios? Los milagros, señales y maravillas no te van a salvar. Sí te pueden demostrar un temor a Dios, que fue lo que pasó en la vida de Pedro. Cuando esta gran abundancia de peces se hizo, sabiendo que habían estado toda la noche pescando y no habían podido pescar nada. ¿Y cómo? A 30 metros de ahí, 40 metros de ahí, tiran la red y llenan 2 o 3 barcas llenas, o más, de peces. Es imposible. Y Pedro se asusta.
Espero que en esta mañana tú estés entendiendo, hermano querido, los propósitos del Dios eterno. Porque Dios va a hacer algo muy grande con la iglesia. Muy grande. Pero vas a tener una palabra de redención. Un poder en las Escrituras para hablarle a la humanidad. Porque somos la sal y la luz de este mundo, como cuerpo de Cristo. Las denominaciones no podrán hacer mucho, solamente la iglesia del Señor cuando se unifique. Solamente la iglesia del Señor cuando se unifique. Por eso viene un zarandeo de Dios para la iglesia en este tiempo. Viene muy grande un zarandeo de Dios para la iglesia en general, para unificar en Cristo a la iglesia. Y de ahí el gran avivamiento a las naciones de la tierra. Y la persecución de la iglesia y la venida de Cristo por su pueblo. Que en esta mañana, iglesia bendita y hermano que me estás escuchando, puedas entender. Y tu amigo y tu amiga que sos religiosa de diferentes religiones, puedas entender que solamente en Jesucristo tenés la vida y en nadie más. No hay ninguna otra cosa que te pueda salvar, redimir, solamente en Jesucristo. Las religiones no salvan a nadie. La secta menos, la brujería directamente, el ocultismo está afuera de Dios, porque esto es totalmente demoníaco. Las sectas también son demoníacas, porque son doctrinas filosóficas. Y aún muchas cosas que entraron a la iglesia del Señor también son demoníacas, porque son fábulas, son cosas, filosofías que el enemigo inventa para introducirlas dentro de la iglesia. Por eso debemos volver nuevamente a la fuente de la sabiduría. Y de acá tener la inspiración para lo que Dios quiere planear. Nada más. Porque como dijo Pedro, más en tu palabra. Es la palabra. Como dice el Salmo 119. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que no me apartaré de ella. Así es. Por eso en esta mañana bendigo a la iglesia. Padre mío, en el poderoso nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se esté extendiendo, trayendo quebrantamiento, trayendo sumisión a tu palabra, a tu voluntad, que sea genuina la vida de cada hermano, de cada hermana, que puedan entender que si no te buscan de corazón, no podrán hallar este rico tesoro que está reservado para la iglesia del tiempo final. Amado Dios, que también aquellos que estén con necesidades, principalmente económicas, hoy en día en Argentina, que tú puedas desatar tu gracia, tu favor, tu misericordia. Aún aquellos que me están escuchando de otras naciones que también puedan recibir este favor de la salvación, donde el Islam y otras tantas sectas se están manejando el mundo árabe, asiático, africano, chino, que puedan realmente entrar este evangelio de poder y pueda destruir todas estas doctrinas satánicas que el infierno ha levantado y que no tienen esperanza esos países. Aún acá en América también hay muchas doctrinas religiosas, sectarias, de brujería, de hechicería. Por eso, amado Dios, que en esta mañana tu Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús, se esté manifestando. También sanidades, también liberaciones. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Jesús te ama. Él viene. Maranata. Shalom, shalom, shalom. La paz sea contigo. Amén, amén y amén.